Podemos llamar Cristo canónico a la figura oficial de Jesús que fue construida de los siglos II a IV después de Cristo, bajo el poderío del Imperio Romano de Oriente. Esta figura no emergió espontáneamente, sino que fue el resultado de un cuidadoso proceso de selección y exclusión para adoctrinar al colectivo, fortalecido por debates teológicos y decisiones políticas. Canonizar, en el contexto de los evangelios, significa reconocerlos o declararlos como libros que forman parte oficial del canon bíblico y son declarados por los eclesiásticos como productos de la inspiración divina. La canonización de los evangelios fue un proceso gradual. Teólogos como Ireneo de León, alrededor del año 180 después de Cristo, jugaron un papel importante en la consolidación de los 4 evangelios canónicos. Ireneo justificó esta selección aludiendo a símbolos cósmicos como los 4 puntos cardinales o los 4 vientos. Símbolos de totalidad. Además, el número 4 simbolizaba a la naturaleza, no solo en la cultura hebrea sino también en la griega. Sin embargo, estos argumentos eran más retóricos, para convencer, que teológicos. La verdadera motivación era doctrinal y política. Esos 4 evangelios retrataban a un Cristo cuya personalidad y enseñanzas podían adaptarse a las necesidades del imperio de la época. Un Cristo que servía a los intereses de los hombres de la élite. De ese modo globalizaron en el mundo de su época una franquicia que es redituable hasta nuestros días. Existen varios evangelios excluidos. En paralelo, muchos otros evangelios, que no fueron tomados en cuenta porque no servían a sus políticas de dominio y expansión, circulaban por diversas regiones. Textos como el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena, el Protoevangelio de Santiago o el Evangelio de Pedro. Algunos de estos evangelios ofrecían visiones más humanas, simbólicas y místicas de Jesús. La exclusión de estos libros suprimió una diversidad de enseñanzas de Cristo que ahora no se conocen. Algunos de estos textos fueron tildados de gnósticos o esotéricos. Todos eran incómodos para lograr el proyecto de globalización religiosa y política. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, auspiciado por el emperador Constantino, estableció el marco teológico común con los 4 evangelios que con mucho cuidado habían escogido, especialmente respecto a la naturaleza divina de Cristo. En este concilio se estableció una base teológica común para el cristianismo imperial, que los creyentes aceptarían como materia de fe. Nicea marca el inicio de una iglesia institucionalizada bajo el auspicio del Imperio Romano, lo cual aceleró la necesidad de un canon de Cristo unificado. Después hubieron otros concilios, que solamente consolidaron al Cristo canónico. El Cristo canónico emergente debía reunir las siguientes características funcionales. Claridad ontológica, ni completamente divino, como el Cristo docetista, ni meramente humano, como el de los adopcionistas. Modelo de obediencia, una figura que dijera yo soy el camino y cuyo seguimiento implicara sumisión, mansedumbre y fidelidad. Legitimación institucional, un Cristo que fundara una iglesia jerárquica, visible, con Pedro como representante. Esta estructura eclesial imitaba la del Estado romano. Así, la figura de Jesús fue alineada con los intereses del poder, una narrativa uniforme, políticamente funcional y teológicamente autoritaria. Así, lo que hoy conocemos como la imagen oficial de Cristo es el resultado de un proceso histórico de exclusión, edición y selección. Esta figura responde tanto a las necesidades espirituales como al contexto político de una iglesia que, al aliarse con el poder imperial, requería una narrativa firme, controlada y homogénea. Entonces, ¿cuál fue el mensaje real de Cristo? Porque a una soteriología derivada de este Cristo canónico le importaba más la aceptación del hombre y sus instituciones, y no la salvación. ¿Qué se perdió con el Cristo canónico? Produjo el olvido y la condena de otros rostros de Jesús, más interiores, más simbólicos, más cercanos al conocimiento de sí mismo. Los evangelios no canónicos ofrecían un camino de experiencia personal, de autoconocimiento y transformación interna. Aconsejaban seguir el camino de autoconocimiento del egonauta, el individuo auténtico. En cambio, el Cristo canónico oficial se convirtió en una figura de dogma, obediencia y producción del individuo inauténtico. Los egonautas, aquellos que buscan la verdad desde su interior, eran y siguen siendo un problema para los imperios. Un imperio no necesita individuos autónomos, sino drones fieles al dasmán del colectivo, educados en doctrinas morales muy simples, basadas en obediencia, temor y premios celestiales.
en promesas y más promesas. No se busca un ser auténtico, sino un ser funcional que encaje con el engranaje de la máquina del colectivo. El Cristo canónico ofrece una moralidad muy simple, basada en obediencia y temor, y una salvación prometida para los que sigan su camino. Y para los que no, también promete fuego eterno. Se dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. También se dice en Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La soteriología del Cristo canónico es salvación u ontopenia. La doctrina oficial afirma que Jesús padeció voluntariamente para pagar por los pecados de quienes se arrepientan y crean en él. Pero esta salvación por fe plantea serios dilemas éticos y ontológicos. ¿Es justo que el perdón dependa de la fe en una figura histórica y no del crecimiento moral o la reparación del daño? ¿Qué sentido tiene la transformación del ser si la salvación es otorgada gratuitamente, sin necesidad de esfuerzo, mérito ni conocimiento de sí? La siguiente analogía lo muestra con claridad. Imaginemos un auditorio lleno de estudiantes que van a presentar su examen final para matricularse de ingenieros y contadores. Hay algunos que estudiaron, la mayoría como siempre no estudió. Luego, de improviso, se presenta la máxima autoridad educativa y les informa que en virtud del poder que tiene, declara que todos ya han aprobado, sin realizar el examen. Terminando el examen, entrega los certificados a todos, sin importar si saben o no, sin su estudio ni su esfuerzo. Y se marcha. Y claro, los estudiantes ya graduados están felices. Ya son ingenieros, sin saber ingeniería. Ya son contadores sin saber sumar ni restar. Esta escena, aparentemente compasiva, es profundamente dañina para el ser del individuo. Sea el certificado, que asegura que se terminó la carrera con éxito, la salvación. Obtener la salvación de este modo promueve la ignorancia. Se licenciaron de ingenieros sin saber ingeniería. Inhibe la transformación del ser. No hay camino recorrido para lograr autoconocimiento, ni enfrentamiento con el pecado, ni voluntad de reparar. Solo hay fe ciega y promesa de recompensa. Este tipo de salvación ficticia es, en esencia, una enfermedad del ser, una ontopenia. El individuo no se desarrolla, no se completa, no se conoce. Produce un ser anémico, una existencia expresada en su mínima expresión. Cree estar curado, pero permanece inmaduro, obediente, hueco. Es el ser inauténtico heideggeriano. El Das Man, la voz impersonal que dicta lo que debe pensarse, le promete que está bien, cuando en realidad está incompleto. Perdonar los pecados niega la posibilidad de redención auténtica, evita un proceso real de cambio interior. No basta con decir estoy arrepentido. Si alguien roba, debe restituir lo robado. Si alguien mata a un padre de familia, debe cuidar a los huérfanos que dejó. La verdadera salvación no es administrativa ni burocrática, sino existencial. Implica restaurar lo dañado, enfrentar el problema creado y aprender. Hablando de pecados, perdonar pecados es el más grande pecado. Perdonando no se limpia la mugre la ignorancia ni desaparece el crimen del pecado con arrepentimiento. El pecado se limpia lavando, conociendo y remendando aquello que rompimos. Cristo fabricado a medida. La marca para que se aceptara la franquicia milenaria y supermillonaria. El chivo expiatorio es un vicario o sustituto de nosotros en el aprendizaje. Él aprende y nosotros no. Antiguamente, en la comunidad judía, el chivo expiatorio es un animal simbólico que sufre la expiación y la purificación de los pecados en nombre de la comunidad. El sumo sacerdote, antes del ritual de la expiación, confiesa los pecados del pueblo sobre este chivo, transfiriéndole toda la mugre por así decirlo. El chivo luego es enviado al desierto, a un lugar inhóspito, para la remoción de la culpa y la purificación. El chivo simplemente no era recuperado, por lo que era un sacrificio. Sin embargo, hay relatos en los que se menciona que el chivo era empujado por un precipicio para asegurar que no regresara, lo cual implica su muerte. Esto refuerza la carga simbólica del chivo, lleva el pecado fuera del mundo humano, y su muerte sella la purificación del pueblo, aunque el colectivo no haya cambiado. El sacrificio de otro no transforma realmente al culpable, solo lo alivia momentáneamente del peso de la culpa. Por ello, Cristo es un chivo expiatorio, y esto es central en la creencia cristiana tradicional.
En el Nuevo Testamento, Jesús asume el rol del chivo expiatorio. Él muere para redimir los pecados de la humanidad. Su sacrificio es vicario, sustituye al colectivo. Él sufre y paga por los pecados de otros. Es inocente, pero muere como si fuera culpable, para que los verdaderos culpables sean absueltos. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, Hebreos 9, 12-14, se afirma que Cristo es el sacrificio perfecto, superior a los animales usados en el templo. En Romanos 3:25, Pablo dice que Dios lo expuso como sacrificio de expiación. La figura de Cristo Redentor es como un mecanismo para aliviar la culpa sin transformar realmente al sujeto. Al Dasman y al genio de la especie, no les interesa que el sujeto cambie, aprenda y evolucione. La salvación vicaria es una forma de evitar el dolor y el trabajo del verdadero cambio. Y eso mantiene una ontopenia en el colectivo. El resultado es que la salvación, por este mecanismo, no se logra. Pues el individuo sigue existiendo en su mínima expresión. El perdón sin responsabilidad no libera, sino que incrementa mi apego a mi yo animal. El que perdona le dice al individuo, no se espera ningún logro de ti, solo cree. Esta promesa de salvación gratuita desconecta al ser de su capacidad de evolución. No hay redención verdadera sin lucha, sin error, sin conciencia. El Cristo canónico, creado por concilios, instituciones y poderes imperiales, ofrece una soteriología cómoda, burocrática y despersonalizante. Promete salvar, pero al hacerlo impide que el ser crezca. En lugar de elevarlo, lo contiene. En lugar de liberarlo, lo entrena para obedecer. Una vez que una persona ha sido engañada por una franquicia milenaria, es difícil que reconozca la verdad, especialmente si la falacia se ha arraigado en su mente desde pequeño. Por ello Mark Twain dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Perdonar pecados es el mayor de los pecados. ¿Cuántas almas no se han formado, y por tanto se han perdido y disuelto, gracias a la redención vicaria? ¿Cuántas almas han sido condenadas a la nada por esta falacia óntica? Hemos sufrido 2000 años de ontopenia del Cristo canónico. Esto hace que la salvación sea aún muy difícil de lograr. Muy pocos se han salvado.